La Argentina vive un proceso de fracaso económico. El gobierno nacional viene fracasando ampliamente en todo su plan económico con todos los sectores sociales, principalmente los sectores de la base de la pirámide social de la Argentina. Fracaso tras fracaso. Se dispara la inflación, crece la desocupación, crece el endeudamiento argentino, el futuro se ve cada vez más oscuro para amplios sectores, incluso para aquellos que confiaron en este gobierno y hace nada más que 2 años y medio, incluso hace 8 o 10 meses volvieron a darle un empujón con su voto. Sin embargo, en ese clima de fracaso generalizado que incluye trabajadores, por supuesto pequeñas y medianas empresas, los sectores estudiantiles, toda la economía se ve deteriorada. Sin embargo, el gobierno nacional dice, hay un socio principal que estuvo desde los inicios, un socio privilegiado de este proyecto económico que ha sido el campo. Al campo Macri no lo defrauda, no lo defraudó. ¿Esto es realmente así? La alianza con el campo, ¿con qué sector del campo sigue estando sólida esa alianza del macrismo que le permite de algún modo hacer pie y no terminar de desbarrancarse tal vez incluso antes de tiempo en este clima, como decimos, de retroceso para la Argentina en general? Para pensar un poco cómo está ese campo, enterarnos de algunos detalles, hoy nos acompaña aquí Pedro Peretti. Pedro Peretti, un hombre que fue director de Federación Agraria, un militante de la cuestión de los pequeños productores del sur de la provincia de Santa Fe, de la localidad de Máximo Paz, durante ya muchas décadas, coautor de diversas publicaciones, ahora uno sobre la Argentina agropecuaria junto al conocido intelectual Mempo Giardinelli, con el que comparte Pedro Peretti un espacio político, ¿no? Un espacio político que damos en llamar Manifiesto Argentino, que está integrado y que está buscando ser una pata más en ese conjunto de agrupaciones políticas que están empeñadas en construir un frente, una alianza que pueda suceder a este gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos en el año 19, el Manifiesto Argentino, una vía más que conduce al gran Frente Nacional, que se podrá constituir o no, y eso lo vamos a hablar hoy aquí con Pedro Peretti, que nos acompaña en Final Abierto. No se vaya. Bueno, aquí entonces en la pantalla de Televisión Regional con Pedro Peretti, un amigo personal, un hombre con una larga militancia. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por acompañarme. No, gracias por invitarme. Bueno, el campo, ese socio que parece que el Macri no traicionó, ¿no? Uno dice, bueno, realmente, ¿quiénes se beneficiaron? Los sectores financieros, claramente. Claramente. Y el campo también, uno dice también, con esta bruta devaluación. Un sector del campo. La gente que exporta, digo, yo hago una producción primaria, exporto, dependo del valor del dólar. Uno, digamos, a priori podría decir, esto me beneficia, ¿no? ¿Esto funciona así o no? Un sector del campo se benefició claramente, es uno de los grandes ganadores de la etapa. El sector concentrado, el sector agroexportador. El problema de esta devaluación, a diferencia de otras devaluaciones de otros tiempos históricos, como fue la de Krieger-Bacena, que fue una devaluación con retenciones, esta devaluación no la pudo tomar de lleno el pequeño y mediano productor, sencillamente porque tiene todos sus costos dolarizados. Hoy el 89% de los costos de la soja son dolarizados, el 85% de los costos del tambo son dolarizados. Se compra en dólares
Y entonces la devaluación no tiene efecto sobre esos productores. Encima las tarifas están dolarizadas, con lo cual el mundo del pequeño y mediano productor no es distinto al mundo de las pymes en general. Ahora, el mundo de los grandes productores, el planeta soja concentrado, el planeta de las grandes exportadoras, ese es un planeta totalmente distinto y ahí sí ha recaído el beneficio de lleno de la política agropecuaria macrista. Con un detalle: políticamente, el interior profundo de la Argentina es una de las patas que le dio el triunfo a Macri y en donde sigue conservando parte de su núcleo duro. Eso no significa que todo esté beneficiado de ese sector, pero sí, políticamente, parte del núcleo duro de su electorado está ahí. Sí, digamos, el interior profundo o el interior de la Argentina central, ¿no? No sé si el profundo, el de la Argentina... Yo no sé, yo creería que los números en Rosario le dan muy mal a Macri. Los números en las ciudades, en las urbes, le dan mal. En el interior profundo, en esa pequeña y mediana burguesía rural que perdió el campo nacional y popular a partir de la resolución 125, sí, a partir del 2008, y que mudó, que siempre fue un aliado del campo nacional y popular, que en su momento lo supo representar políticamente volando, sí, siempre fue la pata agraria del campo nacional y popular. Ese mudó y se hizo anti-kirchnerista, anti-PJ, y es una parte de esos que tenemos que recuperar para asegurar el triunfo en el 2019. Bueno, sí, claro, el tema es, uno dice asegurar el triunfo en una construcción compleja, ¿no? Porque la verdad que la diversidad es grande. Cuando uno ve los restos y fragmentos de esa gran alianza del campo nacional y popular que se dio en alguna etapa del kirchnerismo, o de la Cristina del 54%, evidentemente ahí hay un montón de sectores que se fueron quedando afuera y que ahora coser eso no es sencillo. Manifiesto argentino, que es una idea que nace, me parece, de Mempo Giardinelli, acompañado con un montón de dirigentes intermedios, como podría ser tu caso. ¿Qué matiz propio tiene? Es justamente eso que vos decís, ayudar a ese bordado. Nosotros nos definimos como un puente. Estamos ayudando, tratando de ayudar a partir de nuestra historia, a partir de las definiciones políticas que hemos tomado, a que muchos sectores que se disgregaron y que nos hizo perder la mayoría del campo nacional y popular, nos hizo perder la mayoría, lo vuelvan a cruzar y se vuelvan a unir. Hablamos de Pino Solana, hablamos de Rubén Giustiniani, hablamos de un montón de grupos como esos que nosotros hemos firmado un documento muy importante el jueves de la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, junto con Pino, junto con Giustiniani, estaba la diputada Burger también, estaba Mario Cafiero, tratando de plantear que la reconstrucción de ese Frente Nacional y Popular tiene que tener algunos prerequisitos. El primero, que no puede haber proscripciones. El segundo, que no debe haber inhabilitaciones para nadie y menos presos políticos como hay en este momento. Pero también debe ser una construcción generosa y amplia que debe tener dos condiciones. Debe haber 5 puntos básicos que recreen la unidad del campo nacional y popular sobre la base de la defensa de las pequeñas y medianas industrias, ponerle límites a las importaciones, segmentar la política agraria, bajar las tasas de interés, acotar el sistema financiero, puntos que hacen a ese programa. Y el otro, no menor, es que debe ser sobre la base del sistema DON sin piso. Claro, que todos los participantes, aún con una fuerza minoritaria, puedan tener alguna representación, ¿no? Obviamente, porque eso la historia nos da muchas lecciones de eso. El Perón que gana en el 73, que todos se acuerdan del abrazo Perón-Balbín, ese Perón que sacó el 62% de los votos, puso de vicepresidente a Solano Lima, y le dio la presidencia de la Cámara de la Cámara de Senadores pro tempore, se lo dio a José Antonio Allende, que era del Partido Popular Cristiano. Digo, eso es lo que te demuestra de que eso sea realmente un frente, que la sociedad lo perciba como un frente, no como un acuerdo entre distintas líneas internas del peronismo, claro, que cuando terminan de arreglar la cuita entre ellos, el octavo o el noveno se lo dan a algunos para prefigurar un frente. No, claro, necesitamos un frente. Por eso el tema del sistema DON sin piso es un detalle muy importante. Bueno, para que la gente lo entienda, esa sería una forma de constituir una lista de candidatos, por ejemplo, a diputados nacionales muy diversa, ¿no? Claro, no diversa, dentro de ese marco, de ese campo nacional y popular,
que las distintas corrientes ideológicas que componen el campo nacional y popular, donde hoy nadie duda que el kirchnerismo es la centralidad, por eso no hay duda, que el que mayor, pero bueno, la centralidad es de ellos y eso se respeta, pero también hay otras culturas que tienen representación electoral y que ayudan, porque en ese frente a nadie le sobra nada. Obvio. A nadie le sobra nada, ni aún a los que se sienten mayoritarios. Todos son necesarios y siempre falta alguien. Bueno, vos nombrabas en la participación de sectores del socialismo santafesino, como ha sido Rubén Giustiniani, sería una novedad, ¿no?, que participen en un frente de esta característica, porque la verdad que esto no ocurrió en los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Sería una saludable novedad, que le haría muy bien al campo nacional y popular contar con otra vertiente socialista que ayude a generar una nueva mayoría para sacar al macrismo. Después están los distritos, en los distritos hay distintos juegos y están las realidades locales, pero necesitamos armar un gran frente nacional para tratar de derrotar al proyecto neoliberal. Bueno, lo que machaca y lo que ha conseguido, digamos, el macrismo como discurso, tomando algunos puntos de bolsones de corrupción o elementos de corrupción del gobierno anterior, es generalizar toda la etapa del populismo con el sello de corrupta, digamos, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica en general. Ha sido una estrategia, me parece, establecida tal vez fuera de Buenos Aires, que ha sido exitosa, viene con un éxito en Brasil. Digo, ¿cómo imaginan desde Manifiesto Argentino que puede haber una estrategia para contrarrestar este eje principal que plantea la derecha? Bueno, nosotros lo planteamos expresamente, ese problema que vos planteás, y pensamos parecido en cuanto a que es una estrategia regional, no es una estrategia pergeñada en Buenos Aires. Pero no es causa del imperialismo, ni es un designio divino de que nosotros entremos en ese juego. La transparencia en la Argentina, como en toda América Latina, aparte de ser un valor ético, es un valor electoral. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre eso fue propiedad de la izquierda, de los progresistas, del campo nacional y popular, y nunca la derecha. Ese es un error político, haberle regalado la bandera de la transparencia a la derecha. La transparencia es a la construcción del poder fundamental, porque es lo que genera credibilidad. Y la credibilidad es lo que genera apoyo popular y genera voto. La transparencia es un dato de la realidad política objetiva, no de la discusión moral o ética de la política. Es objetivamente que debemos ser transparentes, y en ese sentido para nosotros es recuperar ese discurso, y nuestros dirigentes, Mempo, todos los compañeros que están en el Adrián Paenza, Tito Cosas, todos los compañeros que están en el Manifiesto Argentino tienen una larga conducta en ese sentido, y por lo tanto la queremos poner al servicio de una nueva construcción de una nueva mayoría en la Argentina. El tema es que el presidencialismo en la Argentina es muy poderoso, y la discrecionalidad, entre comillas, para administrar sectores del poder sumamente sensibles, pareciera que no hay organismo de control que alcance para garantizar esa transparencia en un punto, o que se depende mucho del personaje, de la honestidad del personaje y de la fuerza moral del personaje para no caer en la tentación, ¿no? Siempre fue así, eso es un viejo adagio, dice, si el padre prior no es el ejemplo, que queda para los frailes, dice un viejo refrán. Pero nosotros, parte de ese debate también debe incluirse la reforma constitucional. Necesitamos una nueva constitución en la República Argentina que mejore las cuestiones de transparencia y que mejore las cuestiones de la justicia en la República Argentina. Necesitamos debatir eso, y necesitamos debatir el otro punto débil que tiene el campo nacional y popular, que es la educación. Nosotros necesitamos plantear con mucha fuerza que en la Argentina la educación debe ser toda estatal. No podemos admitir la educación privada, ni educación estatal de gestión privada, ni educación estatal de gestión pública. No, señor. La educación debe ser, porque desde ese lugar, desde la educación, es donde partieron el dominio y donde se disputó el sentido cultural de la sociedad. De ahí salieron todos los dirigentes de la educación privada, de las universidades privadas. Yo le pregunto, ¿cuántas universidades o cuántas escuelas secundarias o cuántas escuelas primarias conocés vos que tengan orientación del Partido Justicialista, que haya creado el Partido Comunista, el Partido Socialista o el partido de... Ninguna, muy pocas. ¿Cuántas universidades privadas conocés que tiene la derecha y escuelas secundarias? Todas.
y encima la subsidia el Estado. Entonces, desde ahí es donde salió el núcleo dirigencial y en donde se disputó la orientación de la sociedad y nos incluyeron algunas ideas que son en contra del propio sector popular y la votan los sectores populares. Claro, bueno, seguramente no se puede prohibir la educación privada, lo que se puede hacer es desligar al Estado, ¿no? No, ¿por qué no se puede prohibir la educación privada? Finlandia acaba de poner que toda la educación, si nosotros planteamos una sociedad igualitaria, la igualdad de una sociedad tiene dos prerequisitos que es imposible no discutir. 2.800 calorías todos los días para todo el mundo, o sea, una buena alimentación, que es lo que determina la capacidad del ser humano para enfrentar los nuevos tiempos que se le vienen, y la educación. Los ponemos a todos en la misma línea. Ahí vemos después, va a ver que todos son iguales, no que vos tengas una educación, hay un sector de la sociedad privilegiado que come lo que debe comer todo el mundo, y se educa en una situación especial, y otro sector que no llega ni a las 800 calorías diarias y encima no puede ir a la escuela porque tiene que ir a cartonear o a trabajar. Entonces, ¿qué igualdad hay? La igualdad. Entonces, alimentación y educación son los dos grandes igualadores de la sociedad. Ahí los quiero ver a los emprendedores, ahí quiero ver quién es. Ahí vamos a encontrar que muchos de las villas son mucho más rápidos, mucho más inteligentes y mucho más inteligentes que muchos de los que se educan en los colegios privados. Hacemos un cortecito y seguimos. Bueno, seguimos aquí entonces en Final Abierto, en Televisión Regional. Pedro, la Argentina agropecuaria, hablemos un poco de este libro. Bueno. Contar un poco qué es lo que estás contando en este libro. Bueno, ahí el libro, como vos bien dijiste, lo hemos hecho en conjunto con Mempo Giardinelli, tiene prólogo de Adrián Paenza. Y la idea, ¿cuál fue del libro? La idea es, en un hipotético caso de que viniera un hipotético presidente y nos dice, bueno, ustedes son ministros de Agricultura. Ajá. Denme las 20 primeras medidas que tomarían y fundamentenme por qué tomarían esas 20 primeras medidas. Y eso es el libro. Bien. Nosotros hicimos 20 medidas. ¿Las 20 posibles o las 20 con las que soñás? Digamos? No. Nada de lo que soñemos. Son 20 medidas, que ahí lo aclaramos bien, que no tienen costo fiscal excesivo, que que mejoran la soberanía y la seguridad alimentaria en la nación, que distribuyen la renta, que le ponen límite al latifundio. Lo que sí necesita es un amplio consenso político para llevarla adelante, porque estamos atacando privilegios de sectores que son muy... Mirá lo que pasa en la provincia de Santa Fe. Acá una vieja lucha desde el FRADE para que cobrarle impuestos a las grandes cerealeras, hoy está encajonada en el Senado, que no puede salir y andan mirando y andan de vuelta, para cobrarle solamente el 1%. Pensemos que el kiosquero de acá a la vuelta paga el 2,76 y Cargill paga el 1%, que hasta ahora viene pagando el 0,25. Imagínate vos, nosotros planteamos un fuerte impuesto al latifundio, por ejemplo, para financiar obras de infraestructura rural, planteamos una redistribución interna del tema de las retenciones, planteamos la vuelta a la chacra mixta y fundamentamos por qué y damos números y estamos abiertos al debate con la derecha. Lo hemos hecho para debatir con la derecha. Ok, hay que ponerle los valores reales a los campos para cobrar ingresos, para pagar el impuesto a la tierra, como se está discutiendo en este momento. Hay que segmentar, hay que diferenciar. Lo primero que tiene que hacer una política agropecuaria es ver cuál va a ser el sujeto agrario que quiere discriminar positivamente, que le interesa para producir los alimentos y para posicionar su agenda en el sector. Ese sector debe ser privilegiado. Lo que pasa es que acá los propietarios te mezclan los papeles, se dividen, te fraccionan. Ese es uno de los principales puntos que nosotros queremos, recuperar. Hoy todas las estimaciones de grano, nosotros sacamos un artículo en el Facebook sobre las estimaciones que hace la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Son todas truchas, no se sabe sobre qué, son todas operaciones. Lo criticaban a Moreno, pero ellos son 3 veces peor que Moreno. Entonces no se sabe de dónde sacan las estimaciones, no se sabe cuál es, qué toman, cuál es el punto de referencia, cuál es la fuente, no se sabe nada. Pero por ahí estiman de que las retenciones van a bajar 1,5 millones de hectáreas, va a haber 1,5 millones menos de hectáreas sembradas. ¿De dónde sacaron eso? ¿Vos conocés algún pedazo de tierra en la Argentina? Se siembra hasta la banquina, que quede sin sembrar. Porque tengan retenciones, claro. Eso es toda la fantasía y todas las operaciones, por eso nosotros planteamos también
que hay que disputar el sentido cultural de la sociedad y debemos discutir un nuevo sentido común productivo con orientación social. La gente debe evaluar la performance del sector desde otro lugar, no solamente del volumen, no solamente como le dan los medios. En eso hemos perdido mucho y en eso la educación privada tuvo mucho que ver. La educación privada fue un gran proveedor de cuadros para el neoliberalismo agrario. Bueno, te dicen, la verdad que retenciones no cobra nadie en el mundo, digamos. Eso es mentira. Un montón de argumentos. Hay más de 100 países que cobran retenciones en el mundo. La Argentina se cobran retenciones desde 1911. El primer estado que lo pone es el estado de la provincia de Santa Fe en 1911. El segundo, la provincia de Buenos Aires. Fueron parte del debate del grito de Alcorta en 1912. Y en 1916, Adolfo Dickmann, un diputado socialista, discípulo de Juan B. Justo, contemporáneo a Juan B. Justo, plantea el impuesto a la retención al trigo para bajar el precio del pan. Claro. Así que es un debate que tiene más de 100 años, lo que pasa es que está siempre oculto y sacando historiadores de nota, como volvemos a Del Frade o algún otro, nadie lo dice. Bueno, creo que el ejemplo del pan, del pan en este momento es brutalmente claro de por qué las retenciones jugaban un rol ahí, ¿no? Es decir, estos precios hoy, salvajes... el precio del pan tiene otros componentes muy importantes. La harina representa entre el 17 y el 23% del precio final del pan. Sí. Hoy la electricidad es más definitoria que la harina. Los hornos son la mayoría eléctricos. Ajá. En principio de siglo eran la mayoría leñas. Los alquileres, el gas, la luz, las tarifas inciden tremendamente. Por eso hay que volver al consumo de cercanía, que es otra de las cosas que planteamos y lo explicamos por qué. Hay que volver al consumo de cercanía, hay que tratar de buscar otro tipo de abaratamiento. Aunque en ese tema, las retenciones o una agencia federal de grano que controle el comercio de trigo, que compre los 6-7 millones de toneladas que necesitamos los argentinos para abastecernos y después lo distribuyan a un precio inferior, es una de las medidas que yo también planteo. ¿Habría que volver a aquel esquema del peronismo de hace 60 años, digamos, el IAPI o esas cosas? Nosotros somos enemigos de practicar la moda nostalgia con instrumentos de política económica. Los instrumentos de política, no hay que enamorarse de los instrumentos. Las retenciones son un instrumento, no son una cuestión ideológica. Pueden servir o no en determinado momento. El IAPI fue un instrumento de política económica del peronismo de la década del 40 del siglo pasado. Nosotros necesitamos instrumentos que controlen y regulen el comercio exterior de granos acordes a esta época, a principios del siglo XXI. Y por eso debemos tener la originalidad, el talento y la seriedad de crear nuevos instrumentos y de estudiar estas nuevas condiciones que nos ofrecen la agricultura. La resistencia política de los sectores que se ven, aunque sean un poquito afectados, está muy aceitada, digamos, ¿no? Este gobierno les vuelve a poner sobre la mano esa posibilidad, ¿no? Pero se puede resistir. El tambo de la resistencia de Ciudad Futura es un ejemplo que se puede resistir tranquilamente el avance y plantear un consumo de cercanía. Lo mismo se puede hacer con el trigo, lo mismo se puede hacer con la leche, lo mismo se puede hacer con todos los cultivos. Lo que pasa es que hay que tener una cabeza distinta, por eso nosotros planteamos un nuevo sentido común productivo con orientación social. Y eso es una cuestión urbana y rural, de los dos lados. Porque o en el margen, o ahí. No. La sociedad urbana debe analizar y discutir cómo se producen los alimentos, porque depende de ellos, y debe tener una mirada, porque es la que decide, es la que compra, es donde está la oferta mayoritaria, es donde está enfocada la oferta mayoritaria. Entonces deben tener su propia mirada sobre la producción de alimentos, y es muy importante que esa cuestión esté en la agenda política, porque si no está en la agenda, la política argentina no discute la cuestión agropecuaria, la última vez que lo discutió fue en 1974. Claro. Pedro, la última cortita, 2 frases. ¿Qué necesita, cuál es la clave para que ese frente político que muchos imaginamos para el año que viene pueda prosperar, digamos? Bueno, si yo tuviera esa clave sería candidato a presidente, claro. Y no puedo ser ni candidato a concejal de Villa Tachito. La clave es que haya generosidad política. Acá hay buenas propuestas en Rosario, acá hay un ejemplo, este entente que se está armando entre el Frente Social y Popular, Ciudad Futura, el kirchnerismo, y eso hay que trasladarlo a nivel nacional, y hay que trabajar eso, y hay que de poner ambiciones personales, y hay que tener mínimamente un programa, porque la unidad es un punto de partida, pero no de llegada, porque unidad, sin ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer la unidad? Le ganamos a Macri y después hacemos la misma política de Macri, no. Vamos a hacer la unidad ¿para qué? Claro. Para terminar con las importaciones, para defender el consumo de cercanía, para cobrar el impuesto a Cargill. Para eso sí, bueno, eso también hay que escribirlo. Gracias, Pedro. No, el agradecido soy yo.
Bueno, Pedro Peretti, aquí en Final Abierto hubiéramos necesitado 3, 4, 5 bloques más para seguir hablando, porque siempre parece que lo que tiene que decir es mucho más que lo que nos dice. Sin embargo, lo disfrutamos, lo aprovechamos y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.